Para España, el año 2003 estuvo marcado por dos hechos importantes que llamaron la atención de los medios de comunicación nacionales: el envío de tropas humanitarias durante la Guerra de Bosnia y una serie de inquietantes asesinatos ocurridos en la zona de Madrid entre enero y marzo de ese mismo año. Existía un vínculo entre todos esos crímenes, algo que llevó a los investigadores a pensar que se trataba de la misma persona que mató. La policía española se enfrentaba a un asesino en serie. Y no era cualquiera, porque aquel asesino que firmaba los asesinatos con naipes se convertiría en el peor asesino en serie de la historia de España. Alfredo Galán nació el 5 de abril de 1978 en Puerto Llano, municipio situado en la provincia de Ciudad Real, en Castilla-La Mancha. En el curso de su vida de estudiante, que transcurrió sin infamia y sin elogios, había sido delegado de clase. Sus profesores lo recuerdan como una persona introvertida, de comportamiento correcto, aunque a veces se irritaba fácilmente. Alfredo era el cuarto de 5 hermanos. De niño era alegre y divertido, pero a los 8 años, durante el nacimiento de su hermana menor, su madre murió. Este hecho provocó un cambio radical en su carácter. Se convirtió en un adolescente violento, como lo atestiguan sus maestros. En septiembre de 1998 se alistó en el ejército, alcanzando el grado de cabo primero del batallón de paracaidistas de Alcalá de Henares y participando en 2 misiones humanitarias del ejército español en Bosnia. En 2003 regresó a España, junto con su unidad, para remediar el desastre ambiental marino provocado por el buque Prestige en Galicia. En esos días recibió una medida disciplinaria cuando conducía un automóvil sin autorización del propietario. Fue enviado al Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, donde le diagnosticaron neurosis y ataques de ansiedad. Posteriormente, el 20 de enero de 2003, se retiró definitivamente del ejército y empezó a trabajar como vigilante en el aeropuerto de Madrid para una empresa de seguridad. Las pruebas de aptitud y psicológicas que le realizaron no arrojaron anomalías, por lo que fue contratado por la empresa sin problemas. Alfredo, sin embargo, tenía dentro de sí una violencia latente a punto de estallar y que ya no podía contener. El 24 de enero de ese año asesinó a su primera víctima. Juan Francisco Ledesma, de 50 años, era portero en la calle Alonso Cano, en Chamberí. La causa de la muerte fue un disparo de arma de fuego que ingresó por la región occipital y salió cerca del ojo derecho, provocando la muerte inmediata del hombre. En la escena del crimen se encontró una baraja de cartas, lo que provocó que los periódicos comenzaran a hablar sobre un supuesto mensaje del asesino a la policía. La investigación comenzó como cualquier otra. Los agentes primero se centraron en las personas cercanas a la víctima, aquellas que podrían tener algún motivo para deshacerse de él. Un testigo afirmó haber visto a la víctima discutiendo con una mujer de cabello oscuro 2 días antes del crimen. Se trataba de Ana, una dominicana de 44 años que mantenía una aventura con Juan Francisco y que había sido padrino de su boda. Sin embargo, nada de esto fue relevante para el caso, ya que los detectives no lograron conectar a la mujer con el crimen. El hecho era que la víctima ni siquiera conocía a su asesino, no había hecho nada que pudiera haber desencadenado una reacción tan violenta.
Sin embargo, Alfredo lo había matado a sangre fría y ese asesinato le produjo tal subidón de adrenalina que decidió no parar. Se dijo que este sería el primero de una larga serie. Ya había pasado el punto de no retorno y partió en busca de su segunda víctima. El 5 de febrero de 2003, el ex soldado volvió a matar. Juan Carlos Martín era un joven de 18 años que trabajaba en el aeropuerto de Barajas en Madrid. Estaba esperando el autobús en la parada local cuando un hombre desconocido llegó en un Renault Megane, se bajó, lo obligó a arrodillarse y luego le disparó en la nuca. Juan Carlos Martín fue asesinado con el mismo modus operandi. Todo se había repetido exactamente como con su primera víctima. Junto al cuerpo se encontró una carta, el as de copas de una baraja española. Los investigadores se remontan a un crimen de juego de rol cometido por dos jóvenes fanáticos de los juegos de mesa. Los dos en 1994 habían matado a un hombre a sangre fría porque así lo requería el guión de un juego que inventaron. En realidad, las investigaciones en ese sentido demostraron que se trataba de una pista falsa. Las víctimas hasta ahora habían sido escogidas al azar y esto dificultó mucho la investigación. Los dos hombres no solo no tenían relación, sino que además no tenían nada en común aparte de ser hombres y el calibre de las municiones utilizadas era el mismo. No había un patrón real entre las víctimas que permitiera la elaboración de perfiles criminales. Alfredo Galán se dio cuenta de que matar para él no era un medio, era puro placer, algo que hacía para su propia satisfacción. Practicó lo que los perfiladores definen como violencia instrumental. No quería alcanzar una meta material, solo satisfacer su ego. Su violencia no respondía a estímulos externos o situaciones que lo llevaran a actuar violentamente en defensa propia o en defensa de los demás. Mataba. Por el simple placer de hacerlo. El mismo día del asesinato de Martín, 12 horas después, Galán entró en un bar de Alcalá de Henares, el Bar Rojas. El lugar pertenecía a una mujer de nombre Teresa Sánchez García, quien ese día iba acompañada de su hijo Miquel. Junto a ellos también estaba Juana Dolores, una vecina que hablaba distraída por teléfono. Ninguno de ellos sospechaba lo que estaba a punto de ocurrir en aquel tranquilo bar madrileño. Alfredo entró y, con una acción ultrarrápida, disparó en la cabeza al joven Miquel, mató también a Juana, hirió gravemente a Teresa y huyó. Esta vez sin dejar ninguna carta sobre el escenario. Un menor de edad de nombre Antonio avisó a urgencias y poco después informó a las autoridades que había recibido llamadas telefónicas amenazantes de una persona que se dirigía a él con mensajes crípticos y referencias religiosas. La investigación reveló que el número de teléfono pertenecía a un joven llamado Carlos, que trabajaba en una pizzería de la calle Alonso Cano, donde había muerto la primera víctima de Galán. Carlos finalmente fue declarado inocente y las amenazas, junto con los asesinatos, quedaron sin resolver al menos por el momento. Si pasaba un mes sin que el asesino volviera a matar, todo indicaba que la aleatoriedad de los episodios convertiría esos casos en misterios sin resolver. Luego, el 7 de marzo de 2003, el sicario volvió a atacar en la localidad madrileña de Tres Cantos. El hombre se acercó a un portal de la avenida de Viñuelas y disparó en la cabeza a un tal Eduardo Salas. Luego trató de matar también a su amiga, Anahid Castillo, pero el arma se atascó y le dio tiempo a la mujer de huir. Antes de irse, el asesino dejó 2 vasos marcados con un punto azul junto al cuerpo de su víctima.
Eduardo logró sobrevivir afortunadamente después de 150 días de convalecencia en el hospital. Las autoridades vincularon de inmediato este caso con el de Juan Carlos Martín. A estas alturas, estaba claro que la policía estaba tratando con un asesino en serie. Los oficiales pudieron identificar a uno de los impulsores clave, la pistola Tokarev de 7,62 mm que estaba usando el asesino. El arma era de fabricación rusa. Era imposible que un ciudadano español la adquiriera por medios convencionales. Los investigadores pensaron que solo había dos formas en que el asesino podría haber conseguido tal arma. La primera era que se trataba de alguien que había formado parte de misiones militares. La segunda, que era de nacionalidad rusa. Mientras las autoridades intentaban descifrar el caso, Alfredo Galán cometió otro asesinato. En esta ocasión las víctimas eran un hombre y una mujer, Gheorghe Magda y su mujer, Doina, dos trabajadores de origen rumano que paseaban en un descampado de la localidad madrileña de Arganda del Rey. El hombre murió de un disparo en la cabeza, su esposa de 2 balas en el pecho. Una vez más el asesino decidió firmar. Dejó 2 cartas, un 3 y un 4 de copas. Uno por cada víctima. A la frustración de los oficiales se sumaba una pista falsa. Tras la publicación del identikit proporcionado por las 2 mujeres que sobrevivieron a los ataques, Teresa Sánchez y Anahid Castillo, un hombre decidió colgar un mensaje en internet haciéndose pasar por el asesino. Mataré hasta terminar la baraja. En unos días el 5 de copas. Solo era un mitómano y no sería el único. Otro llamó al 911 y pidió a los oficiales que revisaran una cabina telefónica. Estuvo ubicado en la avenida María Auxiliadora de la ciudad de Salamanca. Dentro solo había una foto de un inocente residente de la ciudad. Con el tiempo, los agentes lograron desarrollar un perfil cada vez más detallado del asesino. Buscaban a un soldado español que hubiera servido en los Balcanes, la antigua Yugoslavia o Rusia. Estaban seguros de que el asesino padecía una psicopatía y probablemente llevaba una vida solitaria, sin hijos ni familia. Así fue como el 22 de mayo fue detenido Francisco Javier Antuaño. El hombre vivía en Alcalá de Henares, era portero de una discoteca y, según sus conocidos, era xenófobo. Había servido al país como soldado y encajaba perfectamente en el perfil. Lamentablemente para él, tanto Teresa Sánchez como Anahid Castillo estaban convencidas de que él era el hombre que las agredía. Sin embargo, los agentes y jueces no estaban convencidos de haber atrapado al verdadero asesino. Por ahora la presión de la opinión pública era tal que la prisa por encontrar al asesino había llevado a los investigadores a cometer un error. Posteriormente, las mujeres que habían declarado también explicaron que estaban muy asustadas y admitieron que estaban equivocadas. Antuaño fue liberado y una vez más los investigadores se quedaron con un puñado de moscas. Pero, ¿quién era realmente Alfredo Galán? Los perfiladores de la policía lo clasificaron como un psicópata exhibicionista, sin empatía ni remordimiento alguno. Según el perfil, supuestamente mataba con placer, lo que él mismo confirmó a los psiquiatras con la siguiente afirmación: parezco tranquilo, confiado y culto. Para matar no hace falta ser malo, se puede ser bueno y aún así matar. Es posible que esta visión del mundo se haya adquirido durante la mili debido al shock emocional que le produjo la muerte de uno de sus compañeros en perfil de batalla. Se agregaron otras características, como el narcisismo y la megalomanía,
el complejo de Dios y la baja autoestima. Como hemos visto, en este caso no hay un perfil claro de las víctimas. No estaban relacionados entre sí. No compartían lugar de trabajo ni de residencia. También residían en diferentes municipios, aunque todos ellos relativamente próximos a la capital madrileña. Esa zona está muy bien comunicada, por lo que su área de actuación era realmente amplia. Galán también mató tanto a hombres como a mujeres. Incluso la profesión de víctima no era importante para él. Dado que la primera víctima fue un conserje, el segundo era un limpiador, luego había una camarera. Incluso en la edad de las personas asesinadas, no tenía preferencias. Osciló entre 18 y 50 años. Algunos eran de nacionalidad española. Otros eran extranjeros. En resumen, esto creó una gran confusión entre los investigadores. De todo esto se puede deducir que los delitos no estuvieron motivados por la discriminación de un grupo específico, sino que fueron elegidos de manera aleatoria y extemporánea. Claramente Galán fue un asesino en serie oportunista que aprovechó la oportunidad que se le presentó dejándose llevar por sus impulsos. Este tipo de homicidio es el más complejo de todos porque priva a los investigadores de uno de los elementos clave que pueden indicar el perfil del asesino. En este caso concreto no existe un modus operandi, delimitado y cerrado, pero es relativamente adaptable a la situación en la que se encuentra el asesino. Sin embargo, vale la pena señalar detalles comunes en los asesinatos que dieron pistas a la policía para la investigación. El arma utilizada fue una pistola Tokarev modelo 7,62. Como hemos visto, esta arma de fabricación soviética era muy difícil de encontrar incluso fuera de España. De hecho, los investigadores buscaban a alguien que hubiera comprado el arma directamente al propietario, probablemente en Rusia, o que la hubiera obtenido a través del servicio militar, como sucedió en el caso de Galán. Cabe señalar que, en los primeros delitos, se habían tratado de ejecuciones reales. La víctima, arrodillada, había recibido un único golpe en la nuca o en la región occipital que le produjo la muerte en el acto. Galán no necesitaba hacer sufrir a sus víctimas, le bastaba tener el poder de decidir su vida o su muerte. Firmar el crimen es algo que vemos a menudo en los homicidios de asesinos en serie. La firma no es funcional al asesinato, pero proporciona información sobre la personalidad y el comportamiento del perpetrador. En este caso específico, la firma era una tarjeta que el asesino había dejado en varias escenas del crimen. Si bien es cierto que no había ocurrido en el primer asesinato y que, en una de sus declaraciones, afirmó que no fue él quien dejó el as de copas en la escena de su segundo crimen, pero que le gustó la idea. Y había decidido seguir con el 2, el 3 y el 4 de copas. Esto, en teoría, tendría sentido, ya que no dejó papeles en los dos asesinatos y la tentativa de asesinato en el bar Rojas, lo que sugiere que ese crimen fue improvisado y nació en ese mismo momento como respuesta a un impulso incontenible. En cualquier caso, los papeles fueron los elementos que, junto con el arma, permitieron a la policía relatar los hechos, aunque aún se desconoce el motivo por el cual los dejó en el lugar del crimen. En definitiva, según los perfiladores de la policía española, Alfredo Galán era un sujeto narcisista, que entraba en la categoría de psicópatas. Bien, pero al final preguntas, ¿cómo lo atraparon? ¿Gracias a una brillante investigación realizada por la policía española? Bueno, no exactamente, el caso se resolvió de una manera inverosímil,
casi humorística. El 3 de julio de 2003 un hombre se presentó en la comisaría de Puerto Llano. Afirmó ser el asesino de la baraja de cartas. Ninguno de los presentes le creyó, pero le pidieron que demostrara que decía la verdad. Cuando el hombre comenzó a hablar, los agentes, que en un principio se divertían a sus espaldas, quedaron atónitos. El desconocido conocía los más mínimos detalles de los casos, incluso aquellos que nunca habían sido publicados y estaban clasificados como secretos. Frente a las caras de asombro de todos, agregó: «Soy el asesino de la baraja y estoy harto de la ineficiencia de la policía». Al poco tiempo las autoridades realizaron un allanamiento del domicilio en Alcalá de Henares donde residía Galán. En una de las habitaciones encontraron una baraja de cartas y varios recortes de periódicos, en los que se mencionaban todos los delitos que había cometido. No había rastro del arma. El asesino afirmó haberla vendido antes de decidir entregarse. Durante el juicio, admitió haber comprado una pistola Tokarev TT-33 calibre 7,62 en Bosnia y haberla pasado de contrabando a España. El arma fue encontrada en la casa de sus padres a pesar de que el asesino dijo que se la vendió a un conocido en enero de 2003. Las pruebas de balística confirmaron que las balas provenían de esa arma. Alfredo Galán fue condenado en 2005 a 142 años de prisión por el asesinato de 6 personas y la tentativa de asesinato de otras 2. No obstante, dada la legislación española, cumplirá un máximo de 25 años. La sentencia establecía que el homicida deberá indemnizar a los familiares de las víctimas y de los 3 supervivientes con un total de 609.182 euros por daños morales y lesiones. Para efectos legales, el asesino fue juzgado capaz de entender, ya que no hay indicios de que sus capacidades cognitivas o volitivas estuvieran comprometidas en el momento de los crímenes. Alfredo tenía completo control y conciencia de lo que estaba haciendo y podía decidir no hacerlo. La ley española lo consideraba plenamente responsable, capaz de distinguir la diferencia entre el bien y el mal, de ser consciente de la ética y los valores que rigen la sociedad. Además, Galán aún podría cometer los delitos por los que fue condenado. ¿Y tú qué opinas de este caso? Escríbelo en los comentarios.